¿Se oye? Sí. Nos hemos reunido aquí hoy para dar un repaso somero a la historia de San Martín del Tesorillo. De paso, para recordar, evocar pasajes y personajes de nuestra historia. Oficialmente, Tesorillo tiene unos 150 años de existencia como pueblo, pero estamos seguros, por hallazgos de monedas, restos arqueológicos, que ya en tiempo de los romanos hubo asentamientos en la zona. Por supuesto, cuando la dominación árabe han aparecido galerías, construcciones que dan fe de ello. Pero oficialmente en los papeles, hasta finales del siglo XIX, no nos constituimos como población. Todo comienza con Isabel II. Esa reina tan recatada, la soberana, en 1868, dicta una ley por la que se crean las colonias agrícolas. Resumiendo, la norma venía a decir que aquellos que cultivaran tierras yermas, repoblaran territorios despoblados, se les concedería prebendas, exenciones. Sepan ustedes que el primer núcleo de Tesorillo fue Montenegral Bajo, que está ahí un poquito más abajo, lo que conocemos como el Cortijillo. Hasta 30 personas llegaron a vivir en ese cortijo. A este patio se le llegó a conocer como el Patio de Salamanca y en la República fue sede de la CNT. Afortunadamente todavía conserva su arco de entrada. ¿Y de dónde viene el nombre de Tesorillo? Porque aquí han aparecido hallazgos romanos y árabes y según me contaron, en el río Guadiaro aparecieron grenarios de plata. Y de ahí el nombre, un pequeño tesoro, lo que se denomina Tesorillo. Un momento. ¿Cómo es esto de que se está narrando la historia del pueblo y no se ha nombrado mi figura? Esto, desde luego, el creador de esta representación tiene que ser un inepto o un inútil. Soy Martín Larios Herreros, primer marqués de Lario, título que me concedió Su Majestad Isabel II, aunque en 1868 tuve que huir porque me rodearon mi residencia los obreros y tuve que huir a París y ya no volví más. Con mi dinero, mi familia y yo hemos contribuido a la industrialización del país. Colaboramos con el ferrocarril. Con mi dinero se compraron estas tierras para fundar la colonia de San Martín del Tesorillo. Cuando ustedes oigan, es por mi nombre, por el que se lleva, o sea, el pueblo lleva mi nombre, San Martín del Tesorillo, en mi honor. Cuando ustedes oigan decir que San Martín del Tesorillo, San Pablo de Buceite o San Enrique de Guadiaro se llama así por mis hijos, es mentira. Los Larios de Málaga y Gibraltar se juntaron y muchas tierras compraron. Hasta Tesorillo llegaron y un nuevo pueblo fundaron, al que quisieron llamar San Martín y nada más. Pero luego se aumentó para que le diera brillo y así al final se quedó San Martín del Tesorillo. Forman una sociedad y fundan las colonias de Tesorillo y la de Buceite, adquiridas en 1869 al duque de Medinasidonia. En 1872 se construyen dos canales de riego, Ragal y Pacheco, y llegaron los colonos. Primero se cultivó la caña de azúcar y el pimentón. La caña se convertía en azúcar en sabinillas y el pimentón se comercializó como pimentón de San Martín. En 1877 se constituye la Sociedad Industrial y Agrícola del Guadiaro. Abarcaba las colonias de los Larios y llegó la máquina de vapor, el tractor, el automóvil, el teléfono, el cine. Un momento, por favor, un momento. Ahora quiero yo hablar de una persona que ha tenido una gran importancia a lo largo de la historia de Tesorillo. Me estoy refiriendo a Antonio
Cerralbo González, conocido por todos por el maestro Cerralbo. El maestro Cerralbo nació en Manilva en el 1831 y muy pronto se puso a trabajar para los Larios. En el 1900 lo mandan a Tesorillo para que, aprovechando los saltos de agua, dé luz eléctrica. Ya se quedó aquí para siempre. Fue un prodigioso y Dios, porque él era muy creyente, le dotó de una destreza con sus manos muy grandes. Fue en la fragua, fue mecánico, fue el primer conductor del primer automóvil, un Ford T, que era conocido como el Ford de pedales. Fue el primer operador de cine, el que también trajo el teléfono a Tesorillo, y además tiene una anécdota muy graciosa que ya el pregonero no lo relatará, pero es que el algabeño, un torero afamado de aquella época que era novio de una hija de la marquesa, vino en su avioneta. La avioneta lo despegó y una yunta de bueyes hasta el taller del maestro Cerralbo lo arrastraron y allí él lo reparó. A lo largo de su vida, él siempre fue un hombre generoso, piadoso y hizo mucho por la Semana Santa. Afortunadamente, aunque tarde, pero el pueblo le rindió homenaje porque hoy un paseo lleva su nombre. Este lujoso edificio se trata de una casa del siglo XIX. Concretamente, en el 1982 tuvo la primera pista de tenis de Andalucía y de las primeras de España. Casa de recreo de los Larios. Más tarde, residencia de la marquesa de Marzales y su esposo, Pablo Larios. Por aquel entonces se vieron circular por sus calles lujosos automóviles, cosa rarísima para aquellos tiempos. Contó con un frondoso jardín, un auténtico jardín botánico, donde los Larios ofrecieron suntuosas fiestas, donde asistían los más floridos de la comarca. En 1929, quienes fijaron su residencia fueron los administradores de la Casa Mar, propietarios de la Sociedad Industrial y Agrícola de Tesorillo. Soy María Josefa Fernández de Villavicencio. Nací un 8 de diciembre de 1882 en Madrid, pero eso fue circunstancial, porque me crié en Jerez y me siento muy andaluz. Nací en el seno de una familia de alta alcurnia. Su Majestad Alfonso XII tuvo el bien de concederme el título de marquesa, convirtiéndome así en la primera marquesa de Marzales. Me casé con Pablo Larios Sánchez Pina, sobrino del primer marqués de los Larios. Quiero que todos sepan que la única noble que vivió en este palacete fue mi persona. Yo quise mucho a Tesorillo y creo que los tesorilleros a mí también. La verdad que los tesorilleros conmigo se portaron estupendamente y yo también con ellos. Aquí decidí mi residencia en 1924. Fueron los primeros años mejor de mi vida que viví aquí. Pero desafortunadamente tuve que abandonar esta mi casa en 1929, cuando los Larios traspasó la Sociedad Industrial de Guadiaro a don Juan Más. El pueblo llano se acercó aquí a mi casa, fue muy emocionante a verlo, a despedirme. La verdad que llevé siempre Tesorillo, siempre llevé Tesorillo dentro de mi corazón. Quiero que sepan que os voy a contar una de estas anécdotas que me pasó, una de tantas como me pasó aquí en Tesorillo. Estando yo aquí en mi puerta, aquí sentada, vi como un arriero subía con un burro que estaba el pobre que no podía subir la cuesta de la carga que tenía. Salí al pazo y le llamé la atención y le dije que por favor le quitara peso a ese animal. Y fue entonces cuando ese animal pudo subir la cuesta. Y fui para él y le dije que por favor que no le dieran maltrato a los animales. Y desde ese día hasta el día de mi marcha, creo que eso fue respetado. Bueno, quiero decirle que mi esposo y yo haremos una fiesta, una gran fiesta en este jardín nuestro. Y estáis todos invitados. Muchas gracias. Aquí estuvieron instaladas las oficinas de la Sociedad Industrial y Agrícola del Guadiaro. Es cierto que en el periodo de los Larios existieron administradores que fueron muy duros con los colonos,
pero nada comparable con lo que llegó a partir de 1929, cuando la Casa Marx compró todas estas propiedades. Gobernaron con mano de hierro. Algunos de ellos fueron implacables. Soy Raimundo Burguera y Verdera. Fui la mano derecha de don Juan Mar. Administré con dureza y tesón todas sus propiedades en esta tierra. Para eso me contrataron. No me tembló jamás la mano cuando tuve que llamarle la atención a algún color. La sociedad agrícola Sociedad Industrial Agrícola del Guadiaro no era una casa de caridad. Sí, te comportaste con mucha maldad. Sí, si ustedes piensan que me comporté con mucha maldad, allá vosotros. No fue esa mi intención. Solo cumplí con mi obligación. En este lado hubo un cine, cosa rarísima para aquellos tiempos, todo un adelanto. Aquí los espectadores vieron la película junto al protagonista, el afamado torero el Algabeño, que por cierto llegó en una ocasión en una avioneta, pero mejor que se lo dejemos al pregonero. A Tesorillo montado en su avión, un matador de toro llegó. Vino el torero a una fiesta de mucho postín. Cuando quiso marchar, el aparato dijo no. Una yunta de bueyes al taller del maestro Cerralbo lo arrastró. Y el maestro, con inteligencia, paciencia y tesón, logró que a los aires volviera el avión. Los Larios trajeron también una línea particular de teléfono, desde Sabinillas hasta este lugar, bajo la dirección, cómo no, del maestro Cerralbo. En una de esas viviendas vivió durante muchos años un maestro. Un momento. Quiero yo también hablar de este personaje. Me refiero a don José Luis Sánchez, que vivió en una pequeña vivienda. Don José Luis llegó aquí en el 1931 y pronto se enamoró de una tesorillera, Eladia Blanco. Con ella formó una familia y tuvo 3 hijos. Estuvo ejerciendo la docencia hasta 1966, en que se jubiló. Por tanto, fueron varias generaciones las que pasaron por su mano y fue un hombre que adquirió un gran prestigio en San Martín del Tesorillo y todo el mundo lo conocía como don José Luis. Tanto que hoy el colegio lleva su nombre. Fue el padre el autor del único libro de historia que se ha editado hasta ahora de San Martín del Tesorillo, Jerónimo Sánchez Blanco. Hablando de colegios, las primeras escuelas públicas se crearon en 1899, estando ubicadas en la calle San Roque, lo que ahora son los talleres de los hermanos González Serrano. Antes de continuar, de un artista tesorillero os voy a contar. Nació en 1903. La pintura fue su gran pasión y ese arte su vida entregó. Doña Pepita la Marquesa, su estudio de pintor sufragó, pero la maldita guerra sus alas de artista amputó. Su vida no fue fácil, terminó por ser un bohemio soñador. Me estoy refiriendo a Vargas el pintor, Fernando Miguel por nombre y de segundo apellido Baeza, un artista tesorillero de los pies a la cabeza. Ahora toca hablar de médicos. El primer médico se llamó don Antonio Osuna. Este señor también ejerció como alcalde pedáneo. Le continuó en el cargo en 1920 don Antonio Andrés García. Este hombre se distinguió por su humanidad, cosa que no gustó al administrador Félix Montalbán, el cual le hizo la vida imposible, tanto que llegó a cortarle la luz y el agua. En 1923 llegó a nuestra localidad don Ernesto. Aquí vivió
un poco más adelante. Desarrolló la medicina y falleció. Soy Ernesto Lobo Hernández Rubio, natural de San Fernando, en Cádiz. En mi familia hubo grandes militares y marinos de alta graduación. Yo me dediqué a la medicina. Contratado por los señores Larios, llegué a este pueblo en 1923 y me quedé ejerciendo la profesión toda la vida, hasta que me jubilé en 1956. Para mi orgullo y satisfacción, el apellido Lobo ha quedado bastante arraigado en San Martín del Tesorillo. Me destaqué por mi sentido del humor un poco socarrón, sin llegar a herir nunca a nadie. Les voy a contar una de las cientos de anécdotas que tuve mientras ejercí la profesión aquí. Estaba un día en mi casa y llega una señora para que fuese a ver al marido. Por favor, don Ernesto, venga usted, que mi marido está muy malo. Se está retorciendo del dolor de barriga tan malo que tiene en la cama y yo no sé lo que tiene. Estamos muy asustados y yo no paro de rezar. Haga usted el favor de venir, hombre. Me voy con ella, con la señora, voy a ver al marido y el marido efectivamente estaba con un fuerte dolor de barriga en la cama y me pongo a ocultarlo. Y la señora, ¿qué tiene, don Ernesto? Espera un momentito que lo voy a mirar. Y le cojo, le tomo la fiebre, le pulsa la fiebre. Y perdón, Ernesto, dígame usted qué tiene, mi marido, ¿qué tiene mi marido? Y yo le digo, su marido tiene gastroenteritis coleriforme. Lo que tiene que tomar esta medicina, mañana voy a pasar a verla, a ver cómo sigue. Me vengo a mi casa y al rato llega la vecina de la mujer que vino a llamarme, don Ernesto, que mire usted que la vecina mía ha venido llorando, que no sé qué es lo que tiene, que está muy nerviosa porque usted le ha dicho al marido que tiene una cosa muy mala. Dice, digo, ¿qué le ha dicho? Dice, no, me ha dicho que usted le ha dicho que el marido tiene en la barriga un gato enterito con un uniforme. Bueno, ¿les interesa lo que estamos contando? Claro. Sí. La Guardia Civil se instituyó en Tesorillo en 1886. Primero el cuartel estuvo en la casa de Isabel Mari Palma. En ese lugar, ahí fue el primer cuartel. En ese lugar, para trasladarse después a donde ahora está el gimnasio. Pero no solo, también hubo un cuartel de carabineros en la calle Cuesta. Posteriormente se convirtió en un cuartel de la Guardia Civil, que prestaban sus servicios en la estación de Castellar. Hablemos ahora de una colonia agrícola, pero no hemos dicho nada de sus cultivos. En principio se cultivaron la caña de azúcar, el pimentón, que hasta una marca de registro con la figura de nuestro patrono San Martín, bajo el nombre Pimentón San Martín. En la segunda década del siglo XX se comenzó a cultivar el arroz, pero en 1916 fue prohibido por una epidemia de paludismo. Ya en la posguerra, en 1940, se renueva el cultivo. ¡Ay, Virgencita de los dolores! ¡Ay, Cristo de la buena muerte! ¡Qué malita estoy! ¡Qué malita estoy! A causa de esos mosquitos tan malos, con esa agua encharcada, que salen a millones, y no tienen acriballado. ¡Ay, qué mala suerte tengo yo! ¡Y qué malita estoy, Señor! Y a causa de esa epidemia, me decían paludismo. Había muertos, muchos muertos, muchas cosas malas aquí en el pueblo. Y mira, iba para allá y vivíamos en Ernesto, el médico. Y hacíamos cola desde muy temprano para poder coger alguna medicina que pudiera curarnos, Señor. ¡Qué mala suerte tenemos! Y yo me acuerdo que desde chiquitita mi madre me mandaba a darle de comer a mi padre al almuerzo al arroz. Y yo iba, y cuando vi allí tantas personas metidas en barro hasta las rodillas, qué pena me daba, Señor, qué pena. Y tantos mosquitos que había en estos tiempos. Menos mal que ya en el 1982 fue la última siembra del arroz. Y nos quedamos todos tranquilitos en el pueblo. Gracias a Dios. Los Larios dotaron a Tesorillo de muchos adelantos de la época. Trajeron la máquina de vapor, la luz eléctrica y el teléfono, que se instaló
en las oficinas anexas a la Cosita de Campo, hasta 1945, cuando pasó a ser propiedad de la Compañía Nacional de Teléfonos, haciéndose cargo de la centralita las hermanas María y Cándida Padilla Gallardo. Posteriormente, su sobrina Cándida, hasta 1988, que se automatizó el servicio. Anécdotas de teléfonos, cientos. Hola, buenas, soy don Ignacio Molina y deseo hablar con don Raimundo. No lo oigo muy bien, don Ignacio. Don Raimundo no está, pero ¿puedo avisar a doña Berta? No hace falta, denle este recado. Dígale que tenemos papa nuevo recién elegido. Un momento, voy a avisarla. Doña Berta, ¿usted su permiso? Adelante. Mire, tengo al teléfono a don Ignacio Molino, que me dice que tiene papa recién sacada, que si quiere usted. Dígale que me guarde 2 sacos. Don Ignacio, dice doña Berta que le mande usted un par de sacos y que muchas gracias por todo. Pero hombre, ¿qué saco ni qué leche? Pero hombre, ¿qué saco de papa ni qué leche que se le parezca? Dígale que tenemos papa nuevo recién elegido, que se llama Pío 12. Anda, corre, y no te confundas más, mameluca. Madre, a ver, señor. Bueno, habréis contemplado estas majestuosas palmeras, pues se plantaron en 1927 y así distingue a nuestro pueblo, tanto que nuestra asociación de mujeres pasó a llamarse Las Palmeras hace ya 32 años. Ahora creo que es el momento de hablar de nuestra localidad vecina del Secadero. Toma su nombre porque en 1939 se construyó un secadero de arroz. En principio solo existía el cortijo Ondacabada. El secadero fue una extensión de Tesorillo y con el tiempo creció y tomó su propia personalidad. Tan cerca, pero no siempre hubo puente. Cuando el río crecía había que cruzarlo en barca. La barca más famosa se construyó en 1915. No funcionaba a remos ni a motor, sino a través de una maroma ayudada por un torniquete. Se la dieron en arrendamiento a José Domínguez por el precio de 250 pesetas al año. A la familia de José se empezó a llamarle con el nombre epíteto de barqueros. Franquito el barquero, Carmen la barquera y otros, prácticamente hasta nuestros días. Pero no fue la única, también existió otra un poco más pequeña para salvar el Os Garganta en Montenegral, la curva de la barca. Y también se le llamó barqueros a la familia que la manipulaba, aunque a eso se les conoció como los de la barca. Un puente de madera levantaron. Eran muy buenos muchachos. De nada hasta un partido pelota jugaron con los nuestros. El domingo en misa de 11 cantaban en el coro. El padre Caldela disfrutaba como un rorro. Dicen que el equipo de los presos jugaron 2 componentes de la plantilla del Athletic de Bilbao, cocinero y paciente. Después de una gran riada en 1963 que destruyó parcialmente el puente de madera, ese mismo año se inauguró el actual, que vino a aliviar los problemas de comunicación que soportaba nuestro pueblo. ¿Os parece que hablemos de nuestras iglesias? Sí. Pues la primera se terminó en 1883, un año más tarde que la Casita de Campo. Ni que decir tiene que fue costeada por los Larios. Ellos mismos decidieron quiénes iban a ser nuestros patronos, ya que denominaron al pueblo como San Martín. El patrón escogido fue San Martín de Tours y como patrona la Virgen de los Dolores. A principios de los 60 llegó a nuestra localidad un cura manchego, Manuel Menchén Camacho, un hombre de carácter y arrojo.
tomó la decisión de construir un templo nuevo. Las obras comenzaron en 1964 y finalizaron en el 67. El 25 de mayo de ese año, coincidiendo con la fiesta del Corpus, se inauguró de nuevo el templo, donde el pueblo de Tesorillo, con sus aportaciones económicas, sufragó en una buena parte su coste. El anterior, por desgracia, fue vendido a una caja de ahorros y apenas quedan elementos que recuerden que ese edificio duró más de 80 años. Fue una iglesia parroquial. No todo debe ser religión. También debemos de dar paso a la diversión. Le voy a hablar de los 3 cines que a lo largo de la historia existieron en nuestra localidad. Ya les he contado que con los Larios hubo un cine ahí cerca, aquí. Pero no fue hasta la década de los 40 cuando se instaló un cine, y lo hizo la familia Segovia Macías. Se le conoció como el cine de las castañas, ya que su valla perimetral era de cañas. Esa misma gente en el 1950 abrió uno con todos los servicios del momento, el Cine San Martín, que fue conocido como el Cine Macías. 2 años más tarde, en el 1952, se abrió un segundo local, esta vez a cargo de Antonio Martín Ariza, al que llamaron Cine Ariza, pero al que los tesorilleros llamaron Cine Martín, y en la década de los 80 se cerraron ambos. En abril de 1931 ocurrió un hecho histórico de gran calado. Un momento, por favor. Voy a hablarle de cómo se vivió la República, cómo vivimos los trabajadores de la República en San Martín del Tesorillo. 14 de abril saltó la República, ya que tras unas elecciones municipales el rey Alfonso XIII decidió irse al exilio y se proclamó la República. Aquí en Tesorillo se recibió con gran alborozo porque los trabajadores albergábamos la esperanza de mejorar nuestras condiciones, que eran duras y además ejercidas con mano de hierro por los administradores. La verdad es que se consiguieron algunos avances, se suavizaron las obligaciones y hasta un local tuvimos en el Cortijillo para el sindicato, que en aquel entonces el mayoritario era la CNT, la Confederación Nacional de Trabajadores. Pero quizás por la impaciencia de muchos, porque algunos confundieron la libertad con el libertinaje y porque la República también tuvo muchos enemigos, aquello no triunfó y desgraciadamente acabó en lo que todos sabemos, en una guerra entre hermanos. Voy a leer de ahora una copla con esmero que la República inspiró a Diego el Piconero. Día memorable no olvidaremos que fue el 14 de abril, cuando los republicanos a la monarquía le dimos su fin. El 14 de diciembre, ustedes no olvidarán que fueron fusilados Hernández y Galán, Francisco Ferrer, la guardia que fue fusilado por la monarquía, la que pudimos derribar. La vida de Ferrer, Hernández y Galán cortan la historia, que es el dolor de estos 3 hombres tan valientes. Le quitaron de nuestra nación. Hernández dice cuando sea mayor: mi padre murió por la libertad. En tiempos de la República, el anticlericalismo llegó hasta los entierros. En ese periodo de tiempo, el que va de 1931 a 1936, muchos entierros no pasaban por la iglesia. El crucifijo de los ataúdes eran sustituidos por la bandera republicana. En una ocasión, una familia no renunció a estos símbolos. Nadie quería cargar con el féretro. Entonces fueron las mujeres las que levantaron la voz y aclamaron: si no hay hombres para llevar el ataúd, habrá mujeres que lo porten. Fue entonces cuando muchas manos se prestaron a transportar al fallecido hasta la iglesia y posteriormente hasta el cementerio. Y aunque parezca lo contrario, no fue fácil para los asalariados. Los propios administradores de la Casa March presionaban para que se votasen los partidos de derecha.
Desgraciadamente, la situación se volvió mucho peor a partir del 18 de julio de 1936, con un golpe de Estado con Franco a la cabeza. Ahora quiero hablarles de un artista tesorillero, tan grande del cante que puede que por su carácter tímido y humilde no triunfó todo lo que debiera. Tengo el gran honor de poder relatar una breve historia de, sin duda alguna, el artista más grande que ha dado San Martín del Tesorillo hasta el momento. Me estoy refiriendo a Agustín González González, conocido como Agustín el Cantador. Nació en 1903 en las Casillas Chicas, como se denominaban antes, hoy calle Túnez, de una familia de jornaleros, muy pobres. Pronto se dio a conocer en su cante en la romería de la Almoraima, junto con los cantadores ya consagrados de aquí, de la comarca. Tiene también un novato totalmente, ganó el premio de la Semana Magna en San Roque, siendo un auténtico desconocido. Pronto el boca a boca hizo que se hiciera famoso y su nombre y adoptó como nombre artístico el Niño del Tesorillo. Ya se enroló en alguna trupe de cantantes y de cantadores, por favor, y fue pues por toda Andalucía. Saltó la guerra civil y lo movilizaron. Ya tenía un hijo en el mundo, Manolo. Después de la guerra civil siguió con su cante y tiene una anécdota muy graciosa en el norte de África, cuando iba en la compañía del Niño La Huerta, que por aquel entonces era una figura del canto. Tal fue su éxito que la gente lo aclamaban a él, pedían al Niño del Tesorillo antes que al Niño La Huerta. El Niño de la Huerta fue muy sincero con él, le dijo: Agustín, esto no puede ser, yo soy la figura y tú me buscas la ruina. Agustín era cantador, pero no era artista. Su familia y sus hijos le traía más que la fama y el dinero. Así que se vino para San Martín del Tesorillo, siguió como un humilde jornalero, pero eso lo que nunca faltó fue el Viernes Santo a cantarle la saeta a sus dos veneradas imágenes. Afortunadamente, igual que con el maestro Serralbo, tarde, pero el pueblo ha hecho justicia y hoy otro paseo lleva su nombre. No podemos pasar por alto un triste episodio de nuestra historia, la Guerra Civil de 1939. Todo comenzó el 18 de julio. Al principio llegan noticias vagas. Era feria en la línea. Pronto llegaron noticias. Todo de personas que huyeron despavoridas desde la línea. Se supo que era un golpe de Estado en toda regla, cobrándose víctimas mortales. Aunque el orden cronológico de los acontecimientos fue así. 25 de julio. Un avión deja caer una bomba en las inmediaciones del pueblo. Consecuencia de las heridas, fallece en Málaga el joven Manuel López García. 26 de julio, día de Santa Ana. Se oye el grito: ¡que vienen los moros! Tropas de regulares, infantería y guardia civil toman la población. Los guardias civiles del puesto se ponen a sus órdenes, mientras los carabineros se marchan al campo escondidos. Tras una corta estancia, se marchan, quedando Tesorillo en tierra de nadie. 28 de julio. Llegan al pueblo un buen número de milicianos. Como algunos milicianos no llegaron con muy buenas intenciones, los republicanos tesorilleros, en un gesto de bondad, disfrazaron al padre Natera, cura párroco de Tesorillo, de agricultor. De haberlo descubierto, su vida pudo correr peligro. Se marcharon los milicianos y otra vez nuestro pueblo quedó en territorio de nadie. En el picadero se sacrificaban las reses y en la plaza, en grandes mesas, de forma gratuita, se repartían las raciones. 10 de agosto. Don Raimundo Bruguera se presenta con una columna de militares golpistas con el fin de llevarse a su familia y a quien quisiera acompañarle. Don Raimundo trata de llevarse al padre Natera, perdón. Este se resiste y es cuando surge una voz que dice: Padre Natera, móntese en los camiones porque su vida corre peligro.
Muchas gracias, hijo. Así lo haré. Con esa actitud, esa persona anónima quiso salvar la vida del sacerdote, el padre Natea, y su familia. Siempre estuvieron agradecidos con el pesar de no saber su identidad, para haberle mostrado su agradecimiento. El 20 de agosto, nueva llegada de milicianos, y al final del verano las tropas llamadas nacionales toman Tesorillo. Muchas familias habían huido llenos de miedo, con lo opuesto, abandonando sus hogares. En la población queda una bandera de falange al mando de un oficial del ejército. Con el debido respeto, quiero con mi voz narrar los nombres de quienes por defender la libertad, inocentes que a nadie hicieron el mal, dieron su vida ante un pelotón de fusilamiento. Estos mártires fueron Miguel Gavira, José López Ángel, Andrés Jerez Collado, José Martín, Manuel Pérez González y Tita, Antonio Collado Ahumada, Francisco Cabrera Ramos, Francisco Matas Matitas, Afortunado Gómez Cuadros. También otros tesorilleros fueron fusilados fuera de nuestra localidad, sin motivo, porque los informes que tuvieron aquí fueron totalmente desfavorables. España se partió en dos, vencedores y vencidos. Muchos vencidos huyeron al extranjero, temerosos de la represión. Los vencidos sufrieron una dura represión. Hubo fusilamientos, grandes marginación, prohibición para que se les facilitara el trabajo. El país estaba destruido, no había alimentos, ni dinero para comprarlos. El nuevo Estado intervino todos los alimentos con el fin de repartirlos entre la población. De esa forma llegaron las cartillas de racionamiento. Algunos tesorilleros con su pena se escondieron, otros a la sierra huyeron. Para combatir a Franco nacieron las partidas de guerrilleros. Otros se escondieron, los que se conocieron como topos, como Joaquín Gómez Cuadro, último alcalde republicano. Otro fue José Ramos Ruiz, conocido como el Perniles. José se escondió en su propia casa, habilitó una corraleta como escondite y allí permanecía todo el día hasta que llegaba la noche. Así estuvo aproximadamente 2 años. Fue cuando su esposa Teresa solicitó la mediación de don Ernesto. José se entregó, cumplió condena de 1 año y medio de prisión en San Roque. Todo lo sufrido mermó su salud y murió muy joven, con solo 52 años. Observa bien cómo a Franco se las valía para ocultarlo cuando había peligro de ser descubierto. La posguerra fue muy dura. Se vieron escenas muy peculiares. ¡La Guardia Civil! ¡Venga, avisa! ¡Teresa! ¡Avisa, Teresa! Como lo descubran, se llevan a José. Vamos corriendo. Entran y salen rápidos del domicilio y aparecen con una canasta. Y dentro va José Perniles. Así burlaban la vigilancia de la Guardia Civil. Otra escena curiosa. Me llamo María López y si os parece, os voy a contar mi historia. Yo soy de aquí, del Tesorillo. Yo tengo un hijo que se llama Juan. A mi Juan lo llamaron para la guerra, lo llamaron a fila. Ay, lo peor que le puede pasar a una madre. Pasamos un mes y otro, y yo no sabía nada de mi Juan. Yo no sabía si mi Juan estaba vivo o muerto. Hasta que un día los del ayuntamiento, casi cuando la guerra estaba a punto de terminar, tocan a mi puerta para decirme que mi Juan estaba muerto. Yo no me lo podía creer. Lo peor que a una madre le puede pasar. ¿Cómo se le puede a una madre morir un hijo en la guerra? La vida se me iba. La gente del pueblo quería mucho a mi Juan. Le hicieron una misa. No os podéis imaginar qué misa de difunto que me quedaba de consuelo. Estaba el pueblo entero, todo el mundo vestido de luto. La iglesia estaba abarrotada. No cabía un arma. Las puertas abiertas, todo el mundo en la plaza. Ay, cuánto quería la gente a mi Juan. Y pasaban los días,
Y al año y medio, yo un día estaba en la fuente y yo veía a las mujeres hacer corrillo. Y yo decía, ¿qué pasará? Empezaban a decirme, oye, ¿han visto a tu Juan? ¿Está vivo? Por Alcira. ¿Y qué va a estar Juan vivo? Si mi Juan manda a la baja, hombre. ¿Qué va a estar mi Juan vivo? Y un día y otro. Pero no lo vaya a creer. No lo vaya a creer. Mi Juan estaba vivo. Mi Juan estaba vivo y no estaba muerto. Juan, hijo mío. Ay, Dios mío, Juan. Ay, mi Juan. Mi Juan estaba vivo. Y como los andaluces tienen esa guasa, desde entonces, hijo mío, te conocían como Juanillo el muerto. Bueno, ya que estamos en la posguerra, es hora de hablar del maquis. ¿Qué era el maquis? Fueron guerrilleros antifranquistas que por partidas refugiados en la sierra luchaban contra el régimen. Los hubo por toda España. Los más cercanos a nosotros fueron la partida de Casares. Se subvencionaban con la extorsión a los ricos, incluso con secuestros. El Tesorillo llevaron a cabo el de Javier Martín Fuentes, pero lo más grande fue el asesinato de dos mandos de la Casa Mar, don Antonio Burguera y Verdera y su cuñado Miguel Beín Bennasar. Del 43, un 18 de mayo, don Antonio y don Miguel salieron a pasear a lomos de sus caballos. Los del maquis, emboscados a la primera de cambio, aparecen a su lado. Don Antonio les gritó, no importa si es por dinero. Y los del maquis responden, tu vida darás primero. Don Antonio pica espuela, la jaca atascada queda. ¡Pum! Y don Antonio al suelo. ¡Pum! Y don Miguel al cielo. Criminales, criminales, grita don Antonio herido. Otro disparo certero. Y dio el último suspiro. Bueno, después de tanta pena, hablemos de fiestas y alegrías. En 1912 tenemos un cartel. ¡Qué gran feria tuvimos! Diana, procesión solemne, conciertos, baile cinematógrafo, fuegos artificiales, elevación de globos y fantoches, carrera de sacos, carrera de burros y, curioso donde lo hubiere, competiciones deportivas atléticas, 100 metros lisos, saltos de longitud y altura. Todo eso en 1912. La mayoría de los pueblos, bueno, ¿qué digo pueblo? Mis ciudades, no tendrían una feria tan fastuosa como la nuestra. Colgaban de los balcones coloridas colchas y mantones. Un tapiz de lecho cubría las calles a cada trecho. A la salida del sol, una gran banda tocaba. Paso doble, pasacalle, en la diana floreada. Las penas se olvidaban por unos días. Todo el pueblo estallaba en risa y alegría y brillo. Eran el Corpus Sagrado, el día más grande de San Martín del Tesorillo. Tesorillo siempre fue un pueblo carnavalero. Como sabéis, tenemos uno de los mejores carnavales de la comarca. Pero eso viene desde muy antiguo. En plena república, las coplillas y los disfraces hacían las delicias de todos los más humildes. Algunos ricachones se molestaban si se les imitaba o criticaban en las coplas. Sin duda, el autor más célebre de aquella época fue Diego el Piconero, que ya hemos hablado antes de esa persona. Posiblemente la agrupación que más ha sido recordada fue el Circo París, en 1931, donde iban disfrazados de un circo, con sus animales, domadores, payasos. Diego compuso la siguiente copla. El Circo París le vamos a saludar. Traemos el gorila y el orangután. También tenemos el puercoespín y otros bichos más. También traemos a Francisco haciendo de gastador. Y de compañero lleva a Antonio Esposol. Son dos tipos elegantes que ahora ustedes verán. Cuando tocan la corneta, dan un paso atrás.
Igual que recordamos a Diego el Piconero como gran protagonista de los carnavales del pasado, debemos rememorar en los actuales a las grandes animadoras, el grupo de las viejas. La mayoría de ellas ya no están entre nosotras. Ángeles, Juana, Espiri, Josefa, Hilaria, Ana María, Angustias y otras más. Como decía antes, fueron las grandes animadoras de nuestra fiesta de carnaval contemporánea. Debemos también tener en cuenta las grandes comparsas navideñas, las más recordadas dos, en los años 50 y 60 del siglo pasado, la de Agustín Martín Domínguez, Agustín Curbina, y la de Miguel Ramos Torres, Miguelín Petaca. En la historia del Tesorillo ha existido un elemento de lo más importante. Me refiero a la fuente pública, que existió en el centro de nuestra plaza. Se plantó en 1919 y permaneció hasta el final de los 60. Sobre todo las mujeres, muy pacientemente, esperaban turno para hacer acopios del líquido elemento, consecuencia que alrededor suya se hablaba de todo y de todos. Las noticias más o menos importantes, los chismes, los primeros amoríos, y etcétera, etcétera, etcétera. En junio del 68, un hecho de relevancia acontece en nuestros lares. Nuestros por entonces reyes visitan este rincón. Concretamente estuvieron en la finca El Mezquitón, que hoy todos conocemos como Complejo Dos Lunas. Desde la alta azotea, don Juan Carlos divisó la inmensa vega de arroz y dijo con complacencia: Tesorillo me parece una pequeña Valencia. Prosigamos. Tesorillo en lo económico seguía avanzando. La construcción, sobre todo, genera muchos puestos de trabajo, en particular Sotogrande y la Costa del Sol. Los avances no se detienen en la década de los 70 del pasado siglo. En 1977, las primeras elecciones democráticas y en 1979, las municipales. Antonio Martín Torrado se convirtió en primer alcalde pedáneo de la democracia. Le continúa José María Casuso. En los 90, Tesorillo se pronuncia a favor de la independencia y es en 1999 Manuel Alaminos Martín cuando se concede el Estatuto de Entidad Local Autónoma. A este le sucede Juan Solís y a Juan Solís Belén Jarillo, que presenta el expediente de segregación el 2 de octubre de 2018. 2 de octubre, al fin, año 2018. Nos llega una gran noticia para nuestro provecho. Ya somos independientes. Jimena se queda atrás. Recorrimos un gran trecho. Tesorillo independiente, Tesorillo independiente. Y viva la madre que nos parió. Gritaba toda la gente. Y así fue. El día 2 de octubre de 2018, Día de los Ángeles Custodios, fecha que ha quedado grabada con letras de oro para siempre en la historia de San Martín del Tesorillo. Doña Susana Díaz Pacheco, presidenta de la Junta de Andalucía, firmó el decreto 181-2018 por el que se aprobaba la creación del municipio de San Martín del Tesorillo, por segregación del término municipal de Jimena de la Frontera. Por fin se conseguía algo tan anhelado, que los tesorilleros en su gran mayoría demandaron siempre, que no era otra cosa que tener personalidad propia y administrarse por ellos mismos sin tutelas de extraños. El 26 de junio de 2019 se celebran las primeras elecciones municipales, de las que saldrá el primer alcalde presidente del Ayuntamiento de Tesorillo. Ese honor recayó en don Jesús Fernández Rey. Todo este relato es parte de la historia de San Martín del Tesorillo y habrán percibido que ha costado muchos sacrificios, muchas penas y sinsabores, hasta llegar a ese 2 de octubre de 2018. Tesorillo es un pueblo acogedor que ha tenido varias colonizaciones y aquí todas las personas de bien siempre son bienvenidas. Pronto le tocará a los jóvenes tomar el relevo. Ellos deben luchar como lo hicieron nuestros antepasados, para hacer de San Martín del Tesorillo cada vez más grande. Ellos llegaron a un pueblo propiedad de unos señores muy ricos, como si de un cortijo se tratase, y ahora
les entregaremos un municipio independiente. Sabed cuidarlo y, como dije anteriormente, luchad por su grandeza. ¡Viva San Martín del Tesorillo! ¡Viva! Bueno, antes de terminar, yo quisiera pedir el aplauso más grande de esta tarde para don Juan Vázquez, que pacientemente nos ha grabado aquí. Y resulta que después él es el gran olvidado. Juan, muchas gracias. Me costó convencerte, pero yo sabía que tú venías, porque a ti te gusta que te juegues. Vale, muchas gracias, Juanito. Y muchas gracias a todos ustedes por vuestra presencia. Ahora voy a tratar a ver si se puede escuchar aquí el paso doble Tesorillo. Vamos a ver. A ver alguien que se acerque, que entienda algo más de esto. Juan, Juan Vázquez, va a ponerlo, Juan Vázquez.